Bueno, me da mucho gusto ver aquí a muchas caras conocidas y voy a tratar de hablarles un poco de la coagulación sanguínea y de los problemas que se ven básicamente en trastornos hemorrágicos quirúrgicos. Como ustedes saben, las fases de la coagulación están caracterizadas por un procedimiento hemostático dinámico que se inicia cuando se rompe o cuando los cirujanos, con toda mala intención, abren la piel y cortan los vasos sanguíneos. Y en ese momento se dispara un sistema de coagulación que está caracterizado por una fase vascular, una fase plaquetaria y una fase plasmática. La siguiente, por favor. ¿Le puedo decir la siguiente porque no es mucha molestia estarle diciendo la siguiente y eso? ¿O quiere que...? Bueno. Entonces, la primera fase es cuando se liberan sustancias vasoactivas que son básicamente producidas por el vaso sanguíneo, que produce una serie de sustancias que van a reducir el flujo sanguíneo en el sitio de la operación, o de la herida quirúrgica, o de un balazo, o de lo que sea. Al exponerse el endotelio vascular, se libera factor tisular, y este se expone a la colágena subendotelial de los vasos sanguíneos. La colágena expuesta, que está básicamente abajo de las células endoteliales, como todos sabemos, activa el factor 12 de la coagulación que anda circulando en la sangre, y al ver la colágena que es expuesta al abrir el vaso, se agregan los factores de contacto que se llaman factor 12 y 11, y se activa al mismo tiempo la adhesión plaquetaria, que es la primera fase de la coagulación o de la función plaquetaria. Y esta adhesión plaquetaria se lleva a cabo también porque las plaquetas se unen también justamente a la colágena por una serie de sustancias o de unas glicoproteínas que tienen la superficie plaquetaria y que se unen también básicamente a la colágena. ¿Sí? La glicoproteína de la adhesión plaquetaria, como ustedes ven ahí, que es la glicoproteína 1B de la membrana, se une básicamente al factor von Willebrand, y este, como ustedes saben, va circulando siempre unido al factor 8 de la coagulación. El factor 8 de la coagulación y el factor von Willebrand siempre circulan en forma unida. Al mismo tiempo también se activa el factor o el receptor 2B de la membrana plaquetaria, que inicia ya la segunda fase de la función plaquetaria, que es la agregación interplaquetaria. La primera fase de la adhesión, como les dije, es el pegarse por medio de los receptores de la plaqueta básicamente al endotelio vascular, y la agregación plaquetaria es una unión de plaqueta con plaqueta y se forma lo que se llama el tapón plaquetario, y esta se inicia cuando se liberan los gránulos que tiene la plaqueta, como ustedes saben, los gránulos alfa y los gránulos densos, que como muchas personas tienen ausencia de estos gránulos por factores hereditarios, y condiciona falta de una agregación de las plaquetas por no tener gránulos densos o alfa heredados en forma, digamos, familiar, ¿no? Esta es la siguiente. Como ustedes ven aquí, básicamente, aquí están los factores o los... Aquí están, el marcador, ¿cuál es? El del medio. Sí, gracias, muy amable, doctor. Aquí están los factores que inician la agregación plaquetaria, ¿sí? Que es el alfa 2, 3B, y esto hace que también se liberen los gránulos que tiene la plaqueta, que son los gránulos densos, que liberan tanto fibrinógeno intraplaquetario como factor 5 intraplaquetario y factor von Willebrand, que aunque van circulando también, la plaqueta
tienen la particularidad de tenerlos dentro de los gránulos de la plaqueta. No se ve bien. ¿No? Gracias, Raúl. La fase plasmática de la coagulación es que, como les dije, el factor tisular, que es una glicoproteína que va unida básicamente a los fibroblastos que están subendoteliales, exactamente, subendoteliales, hacen que se una al factor 7 de la coagulación, que es la vía extrínseca. Ya vimos la vía intrínseca que se activa, el factor 12, después el 11, después el 9 y después el 8. Y el factor tisular, que es una glicoproteína también del fibroblasto, activa directamente al factor 7 de coagulación, que a su vez activa al factor 10 para formar lo que se llama un complejo de tenasa. Se llama complejo de tenasa porque es la activación del factor 10 en inglés, que es el factor 10, ¿no? Y el factor 8 y el 9, ¿sí? Que ya vimos que son los factores que se formaron por la vía intrínseca del factor, digamos, del endotelio vascular, cuando se activa la colágena. El factor 10, que es ya el complejo de la unión de las dos vías, la intrínseca y la extrínseca, van a formar la activación de la trombina, de la protrombina para se rompe, se escinde y se forma la trombina, que es un agente trombogénico muy potente, ¿sí? El factor 10, como les decía, activa a la protrombina y se libera la trombina, la cual tiene una acción múltiple. Es muy interesante porque la trombina, que activa básicamente al fibrinógeno, también tiene un factor de regulación inhibitoria que básicamente va a activar al factor 8 y al factor von Willebrand para volver a activar al factor 9 de coagulación. Entonces, una vía retrógrada que reafirma la coagulación por la vía intrínseca, ¿sí? Y a su vez, como dice ahí, vuelve a reactivar al factor fosfolípido de la plaqueta, que es básicamente el fosfolípido de la plaqueta, que es la membrana externa de la plaqueta, es donde se lleva a cabo básicamente toda la unión de los factores plasmáticos de la coagulación. La trombina, como les decía, va a activar al fibrinógeno y al mismo tiempo activa al factor 13 de la coagulación. El factor 13 de la coagulación es un factor que sirve para cruzar a los puentes del fibrinógeno y entonces se forma la fibrina. Y al mismo tiempo que se está formando la fibrina, ya el coágulo final de la trombosis se está al mismo tiempo activando un inhibidor de la fibrinolisis para que el coágulo no se disuelva rápidamente y quede totalmente fijo, ¿sí? Ahora, la trombomodulina, que es activada por la trombina dentro del endotelio vascular también, todo esto se lleva a cabo en un sitio muy pequeño, que es la relación de las plaquetas, los factores de coagulación que están pegados a la plaqueta, y la trombomodulina, que también es un factor que está básicamente activado por la trombina y se activa a nivel del endotelio vascular. Y entonces la trombomodulina activa a las proteínas S y C, que como todos ustedes saben, ¿sí?, son reguladores inhibitorios de los factores 5 y 8 de coagulación. Y esto es para que el coágulo no se extienda demasiado, sino que quede básicamente la trombosis dentro de todo el letiz de la superficie de la plaqueta. Todos los factores plasmáticos de la coagulación, generalmente, como son los dependientes de vitamina K, tienen unos carboxilos, y esos carboxilos son como unos ganchitos que se unen básicamente a la superficie de la plaqueta para llevar a cabo la unión a la plaqueta
y sea ahí donde se lleve a cabo la coagulación óptima de todos los factores. La siguiente, bueno. Entonces, como les decía, los anticoagulantes de la cumarina, ¿sí?, que todos conocemos como inhibidores de la vitamina K, inhiben la formación de los carboxilos, de los factores 2, 7, 9 y 10, que son los vitamina K dependientes, como todos los conocemos hace muchos años, y que tienen la particularidad de que la cumarina, al no formarse los carboxilos, no permite que haya una coagulación porque no se quedan dentro de la superficie plaquetaria y siguen activando hasta que sea formada la fibrina. O sea, el coágulo estabilizado ya inicia al mismo tiempo en forma inmediata la fibrinolisis, que es también activada por el activador tisular del plasminógeno, que también es secretado al mismo tiempo por las células endoteliales, donde ha sido llevado a cabo el corte quirúrgico, ¿sí? Me gustaría que quedara este concepto muy claro, porque es un poquito complejo, pero es muy amable, muy amable. Pero es muy importante que sepamos que todo esto, al mismo tiempo que se está haciendo el coágulo, se está empezando a inhibir que el coágulo, por un lado, no se propague hacia los extremos de la herida y no haya un exceso de coagulación que puede ser perjudicial para el paciente. Entonces, todo esto se lleva a cabo por factores activadores y al mismo tiempo por factores inhibidores para que el coágulo quede en un lugar muy preciso. La siguiente, por favor. Como dice aquí, en pacientes anticoagulados con comarínicos, para que el cirujano tenga la seguridad de que su paciente no va a tener un problema de sangrado, que el TP, que es el tiempo de protrombina, como decía, que mide la fase extrínseca de la coagulación, debe estar en un INR, que es el factor internacional de medición de la protrombina, que debe estar en un valor de 1.5, porque el paciente anticoagulado, como ustedes saben, debe estar entre 2 y 3, ¿sí?, para que tenga una buena anticoagulación. Entonces, se debe suspender la cumarina cuando se va a operar a un paciente en cirugía electiva 115 horas antes de la cirugía, para que estos factores de coagulación que han sido inhibidos se vuelvan a formar y se puedan volver a pegar a la superficie plaquetaria. Ahora, si es mayor de 1.8 el INR, entonces el médico le puede dar una dosis diaria de 2.5 miligramos de vitamina K, que se utiliza para reducir al INR a un valor de 1.5, que ya es un margen de seguridad para que el paciente no tenga ningún problema, ¿sí? Ahora, en pacientes posquirúrgicos, ya cuando el paciente ha salido del quirófano, se puede, en pacientes que tienen datos de trombosis familiar o antecedentes de trombosis personal, se puede volver a iniciar heparina de bajo peso molecular, que reducirá la trombosis en el 66% de los casos si se utiliza 12 horas al término de haber terminado la cirugía. Ahora, en pacientes con fibrilación auricular, diabetes mellitus e hipertensión mayores de 75 años, que son sujetos a resección prostática, deben suspender aspirina o drogas antiplaquetarias, como vamos a ver a continuación cuáles son, básicamente 7 días antes de ser operados, porque básicamente 1/9 de la población plaquetaria se produce diariamente. Entonces, con 7/9 de plaquetas ya funcionantes sin el efecto de la aspirina, el paciente puede ser operado sin ningún problema, ¿sí? Si el riesgo de sangrado es alto, no debe darse heparina hasta 24 a 72 horas después de que sea operado el paciente, a diferencia de que si es una cirugía, digamos, selectiva y programada, como una apendicectomía, digamos, bueno, que a veces no son muy programadas, pero una vesícula biliar, se puede volver a iniciar la heparina de bajo peso molecular 12 horas antes.
Si el paciente tiene riesgo, es mejor prolongarla un poco más. La siguiente, por favor. Este es el manejo del paciente quirúrgico desde el punto de vista de la coagulación, para repetir otros conceptos de los que ya hemos hablado. Entonces, el médico que va a operar a un paciente debe tener la certeza de que su paciente no tiene familiares que hayan tenido sangrado o trombosis y preguntar si el paciente que se va a operar ha tenido también este mismo tipo de problemas en él mismo por cirugías anteriores. Y se debe también investigar si el paciente, como les decía, ha consumido recientemente aspirina, antiinflamatorios, antihistamínicos, histamínicos, ahí hubo un error que no me fijé, al ajo o jengibre, porque también son inhibidores de la función plaquetaria. Entonces, como quedó claro, las pruebas iniciales que un cirujano debe generalmente pedir a un paciente son tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, que miden las dos fases de la coagulación, y una biometría plaquetaria para estar seguro de que las plaquetas están en un número adecuado, que debe ser arriba de 120,000, porque abajo de 80 o de 90 hay riesgo de cirugía por una falta de una buena agregación plaquetaria. Pero si el paciente tiene unas plaquetas de 120, 130, y ser operado de urgencia por alguna cosa, no hay ningún riesgo. Ahora, si el paciente tiene antecedentes, digamos, de que ha sido ingerido este tipo de sustancias, entonces vale la pena mejor hacerle un estudio de agregación plaquetaria, como vamos a ver a continuación. Entonces, el tiempo de tromboplastina, para volver a quedar claros, si se unen al fosfolípido plaquetario, como les mencioné, y se unen también a la colágena del endotelio vascular, y esto en el laboratorio se reproduce poniéndole a la sangre que se le toma al paciente cerebro de conejo o fosfato de soya o calín, que reproduce la acción fundamentalmente del factor tisular y del factor plaquetario. Y esta prueba detecta, como les había yo dicho, factores también antiparina o anticoagulante lúpico. ¿Por qué? Porque un tiempo de tromboplastina parcial con un anticoagulante lúpico, como vamos a ver a continuación, la sangre no va a coagular, ¿sí? O sea, la prueba detecta, además esto también es muy importante, si el paciente tiene factores de coagulación de más de 20% circulante, el tiempo de tromboplastina parcial y de protrombina van a ser normales. El otro aspecto es que si el paciente tiene un factor 8, digamos un tiempo de tromboplastina parcial muy acortado, puede ser que tenga un factor 8 alto, que es un componente de una enfermedad como son las enfermedades que ocasionan trombosis familiar, como las trombofilias, que son más de 14 enfermedades que todo el mundo conoce, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí ustedes ven cómo el factor de contacto, que son el factor básicamente 12 y 11, que no están ahí anotados, activan el factor 9, junto con el factor 8 de coagulación, que hace que la coagulación sea 1000 veces más potente, activen al factor 10 y al factor 5 para unir a la plaqueta y activar a la protrombina, que es el factor 2 de coagulación, que a su vez va a activar al fibrinógeno. La siguiente, por favor. Entonces, la activación de los factores de contacto, como dice ahí, sí, que son los factores 12 de coagulación, el 11 y la precalicreína, que es un factor que también sirve como vasodilatador para que la coagulación no se
haga en un sitio de espasmo vascular, pueda hacerse la coagulación en forma más, digamos, más adecuada y menos riesgosa para el paciente, ¿sí? El tipo de protrombina, sí, esta prueba, como yo les decía, se activa básicamente por el factor tisular, que es un factor que está en el subendotelio, o sea, en las fibras de la colágena, que son arriba del endotelio vascular, y este factor 7 de coagulación se une al factor 10 directamente, que es la vía común, y a su vez es muy sensible porque esta prueba puede medir deficiencias de factor 7 de coagulación o de factor 10. Y también, como yo les decía, mide los factores dependientes de la vitamina K, porque son básicamente el factor 10 y el factor 7, ¿sí? El factor 2 de coagulación es la protrombina, que se convierte en trombina, y también son vitamina K dependientes. La siguiente, por favor. Aquí ustedes ven cómo el factor, ya se adelantó, como el factor tisular, ¿sí?, que está dentro de los fibroblastos. No te vayas, Gustavo, ¿no quieres aprender? ¿Ya te vas? Ah, bueno. Entonces, el factor tisular, como les decía, activa al factor 7 de coagulación y a la vía común, que es el factor 10, que con el factor 5 van a activar a la protrombina y activar después al fibrinógeno, ¿sí? Ahora, hay una prueba muy útil, que es el factor de la víbora de Russell, que sirve para medir exactamente alteraciones cuando uno sospecha que la alteración puede estar a nivel de factor 10. El veneno de la víbora de Russell activa directamente al factor 10. Entonces, si este factor de coagulación está alterado, es que el paciente tiene deficiencia específica de factor 10. Ahora, el fibrinógeno plasmático, sí, se mide por el tiempo de trombina, porque la trombina, como ustedes saben, o como ya se mencionó, activa directamente el fibrinógeno para formar fibrina. Y es una prueba muy valiosa, porque el fibrinógeno elevado se ve básicamente en alteraciones como son coagulación intravascular diseminada, o cuando hay un fibrinógeno bajo, que también puede ser una causa de sangrado en personas que tienen fibrinógeno por debajo de 70 miligramos. Como ustedes saben, el fibrinógeno normalmente debe estar en 150 hasta 400. Y los productos de degradación del fibrinógeno, sí, se miden por una aglutinación de partículas de látex que miden lo que son los monómeros ya rotos cuando ha intervenido la fibrinólisis. Y entonces está midiendo a las fracciones del fibrinógeno, pero ya rotas por la coagulación intravascular diseminada. Aquí ustedes ven cómo el fibrinógeno en la parte de arriba se une por esas fracciones de la fibrina a través de la trombina, y después cómo la plasmina rompe, cómo rompe a los dímeros de la fibrina para poderlos medir en el laboratorio y saber si el paciente tiene una fibrinólisis, como se ve básicamente en los pacientes cirróticos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno. No, estoy regresando, ¿no? Ahora, cuando un médico o un cirujano empieza a preguntarle al paciente y ve que el paciente tiene sangrado de mucosas
o equimosis o sangrado menstrual profuso, el paciente tiene muy probablemente alteración de la hemostasis primaria, que es por una mala función de las plaquetas. Y cuando el defecto es por factores de coagulación, básicamente el paciente tiene sangrados, como puede ser a nivel articular, como se ve clásicamente en la hemofilia, o sangrados en músculos también, como se ve en los dos tipos de hemofilia, la A y la B, o sangrados en el sistema nervioso central. Y esto se presenta en la infancia. Los hemofílicos se pueden presentar desde la infancia, o a veces se presentan hasta la edad adulta, o a veces pasan desapercibidos. Dicen, pues yo no tengo ningún familiar con hemofilia, pero la cosa es que estudian al abuelito porque es ligada al sexo, y el abuelito tiene factor 8 bajo, aunque nunca tuvo sangrado. Y la gregometría plaquetaria. La gregometría plaquetaria lo que está midiendo, como les decía, es la función de las plaquetas. Y esto, el agregómetro que tenemos aquí en el hospital, es un factor, digamos, de medición plaquetaria para estar seguro de que la función plaquetaria es óptima, y se les agregan 3 agonistas. Sí, se hace una suspensión de plasma con anticoagulante, pero ese concentrado plaquetario se pasa por un espectrofotómetro y se les agregan los 3 agonistas. Y el cuarto agonista, que es la ristocetina, que es un antibiótico, ese es específico para detectar enfermedad de von Willebrand. Cuando el paciente tiene una ristocetina alargada, el paciente tiene enfermedad de von Willebrand. Ahora, si el paciente ha tomado, como los medicamentos que ya les mencioné, aspirinas o cualquier derivado de esos, pues puede tener también una agregometría por debajo de los valores normales, que deben ser generalmente arriba de 70%, para que ustedes tengan la seguridad de que el paciente se puede operar sin tener ningún riesgo. Si el paciente tiene básicamente una agregación por abajo de 60, 50, el paciente debiera recibir plaquetas, concentrados plaquetarios, o una féresis de plaquetas, que nos dará una seguridad mucho mayor para que el paciente no tenga sangrado. El paciente con cirugía electiva que toma anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, se debe tomar en cuenta que el riesgo de trombosis es mucho más elevado al suspender el anticoagulante, sobre todo por cirugías programadas y cuando están anticoagulados por tener problemas de tipo cardíaco, como son alteraciones de las válvulas cardíacas, o las válvulas protésicas agregadas, o cuando hay tan solo fibrilación auricular, porque ustedes saben que los trombos se forman básicamente en las aurículas de personas que tienen fibrilación. Y también sucede en pacientes que tienen cirugía neurológica, urológica, abdominal o bypass coronario. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente está siendo operado y tiene una hemorragia masiva? Una hemorragia masiva, pues como ustedes lo saben mejor que yo, es cuando el paciente sufre una descompensación hemodinámica con datos clínicos de hipoperfusión, como son hipotensión arterial, cianosis, taquicardia, hipoxemia, que la miden los anestesiólogos con todos los marcadores que tienen sus aparatos. Y esto se genera o se empieza a manifestar cuando el paciente tiene reducciones del flujo sanguíneo alrededor de 2 litros de pérdidas sanguíneas. En estos casos, en forma inmediata, el paciente debe realizársele pruebas de coagulación y pruebas de fibrinolisis, ¿sí? Y repetirlo cada 30 minutos, y se debe el tratamiento básicamente, digamos, estandarizado de un paciente que tiene hemorragia masiva, es pasarle 5 concentrados eritrocitarios de tipo sanguíneo igual al del paciente, o en su defecto tipo sanguíneo RH o negativo. Además, también se deben aplicar 5 plasmas frescos para reponer los factores de coagulación faltantes, que ya vimos cuáles son. Y se le deben pasar plasmas frescos del mismo tipo sanguíneo del paciente, o en su defecto AB, RH negativos, que como ustedes saben son muy difíciles de conseguir. Y también se les debe pasar en forma simultánea, es lo que se llama un paquete transfusional,
4 concentrados plaquetarios o RH negativos. Esto es el paquete transfusional del protocolo Copenhagen, que fue estandarizado ya hace algunos años y que es vigente hasta el momento actual. Y un paciente, si ustedes ven que el paciente sigue sangrando, se le pueden pasar 5 paquetes transfusionales que, como ya vimos, se componen de 5 concentrados, 5 plasmas y 4 concentrados de plaquetas. Y esto es lo que el paciente requiere para mantener el estado hemodinámico de acuerdo a las alteraciones que ustedes también van a ir midiendo en forma periódica cada 30 minutos mientras el paciente tenga este tipo de alteraciones hemodinámicas. Y si el paciente, ustedes ven que tiene además una fibrinolisis agregada, entonces el paciente debe recibir ácido tranexámico, que es un inhibidor de la fibrinolisis. Y eso, como ustedes lo saben, se mide, como ya lo mencionamos, por elevación de los factores de los fibrinopéptidos del fibrinógeno y se utiliza a 20 miligramos por kilo de peso. El promedio que se ha visto en pacientes que tienen sangrados masivos es pasarle entre 1 y 2 paquetes transfusionales. En Europa, este tipo de alteraciones se mide con un tromboelastógrafo, que es un aparato que tiene un agitador que va midiendo la viscosidad de la sangre y que nos dice si el paciente tiene ya una buena reposición de los factores de coagulación que permite que la sangre tenga una buena hemostasis. Y además mide también por este factor una prueba TEGLIS directa que nos mide la fibrinolisis y entonces nos permite automáticamente hacerlo y agregar el ácido tranexámico. Esto, por ejemplo, en el hospital inglés lo utilizan mucho personas que trabajan ahí. Me han dicho que tienen un tromboelastógrafo y que les ha dado muy buen resultado. Yo aquí he hablado con las gentes de aquí, pero pues como que no les cae el 20 mucho, ¿no? Ahora, por último, voy a hablar de los pacientes que están utilizándose anticoagulantes nuevos, que ya no son tan nuevos, pero que todos los conocemos, que son el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban. Y lo fundamental de esto es que los pacientes que reciben ese tipo de medicamentos a las dosis habituales, ¿sí?, y que van a ser operados de este tipo de cirugía y tienen estas complicaciones, como son hipertensión arterial o trombosis, el dabigatran se elimina en 14 a 17 horas después de haber utilizado la última dosis del dabigatran. Y en casos de que el paciente tiene una nefropatía, obviamente la depuración del dabigatran es mucho más lenta, ¿sí? Entonces debe suspender un tiempo mucho más anterior que cuando es un paciente que no tiene daño renal. Y el rivaroxaban tiene una vida media aproximada de 8 a 9 horas, pero como todos ustedes saben, se utiliza una vez al día, pero la vida media es de 8 a 9 horas y después empieza ya a decaer en las siguientes horas. Entonces, en el caso de que el paciente tenga que ser operado, pues tendrá que tener esto en cuenta, ¿sí?, antes de utilizar el apixaban, pues tiene una media de 7 a 8 horas y el manejo es igual que el rivaroxaban. Y cuando esto se suspende, para que el paciente pueda seguir anticoagulado y no haya riesgo, se puede utilizar heparina de bajo peso molecular 2 veces al día y suspenderla aproximadamente unas 12 horas antes de que el paciente vaya a ser operado y reinstalarla posteriormente 12 horas a 24 horas después de que el paciente fue operado para que no haya un antecedente de trombosis. Ahora, si se quiere valorar un efecto anticoagulante residual de estos medicamentos, se puede hacer un tiempo de trombina, porque todos estos medicamentos, como ustedes saben, son inhibidores básicamente de factor 10 de coagulación, a diferencia de la cumarina, que tiene acción sobre las vitaminas K dependientes.
La siguiente, por favor. La palabra es resección gástrica, pero no me fijé al momento de corregirlo con la secretaria. Y en caso de que ustedes tengan que hacer una operación, cuando un paciente está anticoagulado con estos anticoagulantes nuevos, se puede utilizar idarucizumab a la dosis de 5 gramos, que revierte la acción del 90% del paciente que está manejándose con dabigatran. Creo que esto es una buena opción en caso de que ustedes requieran hacer una cirugía de urgencia. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctora Sola.